Tiene el uso de la palabra el doctor Francisco Barbosa, consejero presidencial para los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente, honorables representantes, estimados compañeros de gobierno, al público en general, la gente que nos está observando. Como alto consejero de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del gobierno, quisiera simplemente señalar algunos de los puntos esenciales que tienen que ver directamente con este debate que convocó la representante Ángela Robledo. En primer término, y quiero mandar simplemente unos mensajes muy claros frente a estos asuntos. Los derechos humanos no son ni pueden ser vistos desde el punto de vista ideológico. Los derechos humanos son una política de Estado. Y las políticas de Estado, por supuesto, por ejemplo, en el marco de la Consejería Presidencial, están marcadas desde 1987 y, por supuesto, hacen parte del catálogo axiológico de la Constitución Política de 1991 y que han sido desarrollados de una manera importante por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Allí, por supuesto, ver los derechos humanos como un concepto abstracto, por supuesto que no tiene mucho sentido. Por eso yo creo que es muy importante plantear que en el marco de ese concepto de derechos humanos es necesario ver en el mundo sectorial o en el marco sectorial cómo se pueden realizar esos derechos, y creo que ese es el primer escenario de discusión sobre la base de ese concepto, que es un concepto constitucional que tiene que ver con la consejería y que yo he venido en este mes ya socializando con las diferentes organizaciones y con los diferentes grupos de forma activa. Un punto importante también que hay que reconocer es el vínculo que existe entre el derecho interno y el derecho internacional en todos estos asuntos. Estamos hablando de unas instituciones que tienen necesariamente que ver con las recomendaciones que hacen los organismos internacionales y, por supuesto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión. Allí hay un trabajo conjunto que conceptualmente, por ejemplo, es necesario analizar. Ahora, en concreto, sobre la consejería podríamos decir lo siguiente: se está trabajando el Plan Nacional de Derechos Humanos. Yo venía de reunirme hace 3 horas con diferentes organizaciones sociales con las cuales nos vamos a poner de acuerdo para trabajar el Plan Nacional de Derechos Humanos sobre la base de una política pública de derechos humanos que se fijó en el 2014 y, por supuesto, de la Estrategia Nacional de Garantía de Derechos Humanos, que es trascendental para la construcción de lo que estamos discutiendo, sobre la base de lo que se ha venido haciendo sobre líderes sociales. Y yo creo que recojo un poco las palabras de la ministra del Interior, y es la idea de que se ha venido trabajando desde el día 12 o desde el día 10 en la construcción de una política de respuesta rápida frente al tema de líderes sociales en el marco de un proceso de articulación estatal. Y ahí yo quisiera ahondar en ese punto en la medida en que nos encontramos hoy ante un escenario de desarticulación en muchos sectores frente al tema de la protección de líderes sociales, y por ende es necesario articular todas las entidades. El objetivo acá es proteger a nuestras personas, nuestros líderes. Desde ningún punto de vista es aceptable que un líder social sea asesinado por sus razones ideológicas o por cualquier condición. Los derechos humanos, como he dicho, son una política de Estado. En esa integración que se está construyendo y que, por supuesto, en 2 semanas el presidente de la República, Iván Duque, le presentará al país, también se ha venido consolidando algo muy interesante y que yo creo que interesa en el seno del debate, y es la Consejería de Derechos Humanos y de Asuntos Internacionales tiene asiento en el Consejo de Ministros. Yo creo que esto es importante para el país también. Se le había cambiado, digamos, la posición en los gobiernos anteriores. Hoy tenemos una voz y en ese orden de ideas se pueden integrar diferentes temas que llevan evidentemente a mejorar esas
condiciones y por lo menos a generar mayores debates sobre estos temas. He asistido como consejero, fuimos a Miranda, Cauca, municipio al que nunca había ido un presidente de la República en su historia. Nunca había ido un presidente de la República en su historia. Y obviamente las movilizaciones por el territorio que está haciendo el presidente de la República son tremendamente importantes para poder acercarse a las comunidades y poder mirar todos estos escenarios y así con las mismas asociaciones como ocurrió en Apartadó, tratar de construir una salida frente a esta catástrofe que se ha venido presentando. Quisiera añadir un tema que podría darle un poco también de sentido al debate y lo añado a la discusión que se ha planteado. Y es que la situación de Venezuela, el éxodo de venezolanos hoy está rompiendo una cantidad de estructuras, entre las cuales se golpea el tema también de líderes sociales. Hoy estamos viendo centenares de personas que están entrando a la frontera con Colombia, son nuestros hermanos venezolanos, pero están siendo captados por estructuras ilegales, están terminando en Tibú, en el Tarra, están siendo reclutados, está aumentando el reclutamiento armado de menores, y todo eso está repercutiendo también en el marco de una tremenda expansión del narcotráfico en los territorios. Yo creo que ese es un tema que hay que mirar con mucho detenimiento. Estamos hablando de más de 1 millón de personas en el país y las tendencias es que aumente de forma importante esa llegada de personas. No podemos permitir que la buena vida o el lugar donde puedan sacar adelante las personas que llegan de Venezuela no sea ni Bogotá, ni Quito, ni Lima, sino Tumaco. Eso no puede ser permitido en el país y por supuesto ahí requerimos toda una estructura porque líderes sociales también tienen relación con esos temas y Colombia, en cabeza del canciller Carlos Holmes Trujillo, está llevando este asunto a nivel internacional en todos los escenarios porque lo que está ocurriendo es un éxodo masivo, inmisericordia de un régimen que no respeta el Estado de Derecho y cuyo principio es no respetar los derechos humanos. Termino diciendo que para la Consejería Presidencial es una prioridad el diálogo social. Lo he hecho con todas las entidades, me he reunido con las organizaciones internacionales, hemos entrado en un contacto interesante con todos los proyectos que adelantamos dentro de la consejería y estamos en interlocución permanente en el gobierno como un cuerpo solo, un cuerpo unido para tratar de hacerle frente a estos grandes problemas que se nos vienen para el país. Ni un muerto más, y creo que esa expresión no es, desde el punto de vista, supera, digamos, cualquier tipo de postura partidista, sino debe ser el gran pacto nacional que todos estamos construyendo. Diálogo social, la protesta es un derecho fundamental, se sabe, está consagrado, pero yo creo que invitemos a un diálogo social y que estos escenarios sean mecanismos, sean incentivos y no acicates dentro de la discusión pública. Muchísimas gracias, señor presidente y honorables senadores. Muy bien, doctor Francisco Barbosa.